Hola, bienvenido a todos y todas. Esta es una clase presentación de la asignatura Resistencia de Materiales de Cuarto Construcciones del Instituto Politécnico Superior General San Martín. Y le damos la bienvenida a este 2024. En este caso, y como mencioné, va a ser una clase de presentación para entender un poco en el marco en el que estamos dando esta materia, Resistencia de Materiales. Probablemente una materia importante dentro de la currícula de cuarto año, pero fundamental para comenzar a comprender aspectos de la construcción que ustedes van a estar estudiando a lo largo de estos 3 años, cuarto, quinto y sexto. En ese sentido, traje, para que podamos ver, un mapa de la construcción. Es una especie de guía de todos los actores, todos los aspectos que están involucrados dentro de la construcción de espacios habitables por el ser humano, que generó la Cámara Argentina de la Construcción con algunos entes oficiales. Algunas universidades, la Universidad Nacional de Rosario participó. Y en ese sentido quiero que veamos un poco cómo está conformado. Fíjense que tenemos todo un circuito de elementos que tiene que ver con las ideas iniciales para generar un proyecto, su diseño, la obra, que es el espacio más grande, los insumos que eso requiere y la demanda, que en definitiva es a la persona que le va a llegar. ¿Dónde estamos ubicados nosotros como técnicos constructores, ustedes como futuros técnicos constructores? Allá arriba, dentro de lo que serían los recursos humanos que se requieren de la obra. Fíjense, ahí estamos, tenemos los técnicos y dentro de ellos los maestros mayores de obra, o como el título que van a obtener ustedes los define, técnicos o técnicas constructores. También podemos encontrarnos dentro de la tarea que nosotros vamos a realizar como técnicos y dentro de esta asignatura, Resistencia de Materiales, en el estudio de las estructuras, que es este espacio que tenemos aquí pequeño, que abarca dos aspectos muy importantes, que son las fundaciones y la estructura de elevación. Ya vamos a aprender un poco de qué se trata eso, y los distintos tipos de estructuras que nos podemos encontrar y que nosotros vamos a diseñar, calcular y construir. Y finalmente, el otro aspecto importante a tener en cuenta es el del diseño. Un aspecto que nosotros no vamos a tener tan en cuenta dentro de la materia, pero porque va a ser abordado más adelante y en otras asignaturas, pero tiene que ver también con el labor que puede tener el técnico a la hora de diseñar un proyecto de arquitectura, de ingeniería. ¿Qué es la estructura de un edificio o una construcción? Es fundamental para entender de qué se va a tratar esta materia, en qué nos vamos a concentrar. Y en ese aspecto traje dos ejemplos. Uno de una obra muy enorme en su estructura, en su escala, que es el SoFi Stadium, un estadio ubicado en California, inaugurado hace pocos años, hace unos 2 o 3 años, realizado por el HKS Studio junto con Evans Lance, y que es el estadio, uno de los estadios más importantes de Estados Unidos, que albergó una de las últimas finales de fútbol americano. Un estadio imponente, lo vemos aquí en una de sus noches de inauguración, pero que tuvo un proceso de construcción muy importante y muy largo. Todos estos aspectos que nosotros vemos acá en esta foto, fíjense que tenemos como muros que contienen tierra, elementos que aparecen por debajo de la tierra, que aparecen como con elementos, estas especies de grampas que van a estar agarrando la estructura que empieza a aparecer acá. Esta es una de las tribunas construyéndose. Y fijémonos que tenemos elementos de piedra, ya vamos a aprender con precisión de qué se trata, elementos metálicos, que son los que estamos viendo acá, y elementos de ayuda para la construcción, como son los andamios, estas plumas, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de elementos. Fíjense que el terreno que requiere para su construcción es enorme y toda la gente que se ve trabajando en ella es impresionante, y todos los elementos que están puestos en consideración, todo lo que es la piel del edificio, esto que vemos aquí, que aparece acá, que parece como prefabricado y luego montado en obra. Y aquí ya vemos un avance un poco más importante de esa futura piel, con toda esta estructura que se pliega, que llega de un extremo a otro. Y luego ya con el cerramiento, esta especie de cierre que empieza a tener la obra para poder empezar a completarla. Lo mismo con el espacio interior. Fíjense que el cartel luminoso que se veía inicialmente en las fotos, aquí se ve que se está montando en el suelo y luego va a ser elevado para ser puesto a la altura que corresponda. Todos estos aspectos que tienen que ver con la obra son sumamente importantes y nosotros debemos
aprender a conocerlos, a estudiarlos, a reconocerlos y poder trabajar sobre ellos. La otra obra, dije que iba a traer dos, la otra obra con la que nosotros vamos a trabajar es una obra mucho más pequeña, es una vivienda ubicada aquí en la ciudad de Rosario, que es la Casa Capomaggi, generada por Capomaggi, el arquitecto Capomaggi, el arquitecto Redondo y el arquitecto Luch en el año 2002. Esta es una casa sumamente interesante por la composición arquitectónica que tiene, los materiales que se utilizan. Este es el frente de la vivienda, un frente compuesto por portones de madera y una estructura de lo que conocemos como hormigón armado, ya vamos a ver de qué se trata, y atrás se ve un poco la obra, cómo funciona. Estas son fotos del proceso de la obra, les digo, hace más de 20 años, pero fíjense cómo se puede ver una especie de cerramiento que se utiliza provisorio para impedir que transeúntes o personas civiles que transitan por la zona no sean dañados por la obra, no puedan entrar, etcétera, etcétera. Y atrás se ve toda una estructura de andamios que permite la construcción de estos elementos. Aquí se ve una foto desde el interior. Fíjense cómo esto, que luego va a ser el piso de la planta alta, está sostenido por todas varillas. Esto se le llama encofrado. Luego vamos a ver cómo trabajar con ellos, pero fíjense cómo los operarios empiezan a manipular elementos para poder construir esta vivienda. Todos los elementos que implica, los encofrados que decíamos, que son de madera, que son metálicos, para poder hacer estas losas de hormigón armado. Esta es una imagen panorámica de lo que es la planta alta. Estos son tabiques, de nuevo, de hormigón armado, y así es como la casa quedó concluida una vez finalizada la obra. Fíjense los muros de vidrio, las losas de hormigón armado, las entradas de luz, las columnas, y así es como la casa se ve hoy, ya con unos años de trabajo, de vivienda, en donde creció una enredadera. Bueno, se le dio un poco más la fisonomía de los actuales residentes. Estas dos obras demuestran un poco la escala con la que nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar con escalas muy pequeñas para una vivienda ubicada en una zona macrocéntrica de la ciudad de Rosario, pero también podemos trabajar en grandes escalas, por ejemplo, en un estadio de fútbol. Obviamente no lo vamos a hacer de manera individual. Habíamos visto en este mapa de la construcción cómo son un montón los actores involucrados para que las obras puedan ser realizadas. Y obviamente, mientras más grandes las obras, más gente está involucrada. Entonces, es fundamental entender que el trabajo de un técnico constructor, como lo van a hacer ustedes, implica mucho trabajo en conjunto, trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Y eso es lo que nosotros vamos a proponer en esta asignatura. ¿Cuáles van a ser las pautas de trabajo para lograr todo lo que venimos diciendo? Bueno, fundamental la rigurosidad en los horarios de clase. Asistencia, atención y participación de las clases teóricas y prácticas, fundamental la participación. No me sirve con que ustedes estudien en sus casas solamente, sino que vamos a generar espacios para poder trabajar dentro del aula. Prolijidad y compromiso en la entrega de los trabajos prácticos, fundamental, no solo para poder comunicar lo que estamos haciendo, sino para que empecemos a trabajar, empecemos a ejercitar un trabajo bien hecho, que tiene que ver no solo con resolver bien cuestiones numéricas, sino también con un diseño, una prolijidad que tenemos que tener en cuenta. Respecto a las clases teóricas y prácticas, algunas consideraciones que vamos a tener en cuenta. Todo el material de la asignatura va a estar disponible en un Classroom. Todo el material referido a apuntes teóricos, apuntes prácticos, tablas de consulta y clases grabadas. Se trabajará, como mencioné anteriormente, a partir de un cuadernillo de teoría que deberá ser complementado, obviamente, con la bibliografía que allí se menciona. Y todo este material teórico, como dije anteriormente, va a estar disponible en mi canal de YouTube, donde van a ver este video, que es youtube.com/DamianAngelVillar, y la lista de reproducción de resistencia de materiales. Esto fue todo por esta presentación. Bienvenidos a Resistencia de Materiales y muchas gracias.